Vamos a pasar de inmediato al Centro de Operaciones de Emergencias, donde se mantienen por el momento 8 provincias en alerta roja por el huracán. El huracán que se ha intensificado en las últimas horas a categoría número 5. La tarde del 10 de diciembre de 2016, ninguno de ellos sospechó que no lograrían siquiera iniciar su jornada. La tripulación del barco sardinero Big Mar vivió uno de los accidentes marítimos más misteriosos de Ensenada. Aprovechando la alta actividad de los cardúmenes de sardina en la zona, los 8 tripulantes a bordo prepararon las artes de pesca, su red cerquera, los cebos y revisaron la grúa, mientras que el capitán confirmó el funcionamiento del sonar, el radio y el radar. La embarcación, propiedad de la empresa Liotte Bait Ensenada, recibió su despacho vía la pesca el 7 de diciembre para realizar su labor de captura en las costas cercanas. Sin embargo, fue hasta el 10 de diciembre que zarpó del puerto del Sausal. Al poco tiempo de llegar a la zona de pesca elegida, el capitán anunció problemas técnicos, por lo que la tripulación se apresuró a revisar las condiciones de la embarcación. Sin embargo, de manera inexplicable y antes de poder realizar cualquier maniobra, la embarcación quedó embancada sobre la arena y rocas, a la orilla de la playa de Salsipuedes, a un costado de la carretera escénica. A las 19 horas se dio aviso a la Capitanía de Puerto, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Marina, quienes llegaron al lugar y pusieron a salvo a los 8 tripulantes, quienes poco antes se aseguraron de mantener encendidos los motores para agotar el combustible y evitar con ello un desastre natural. A pesar de que los representantes de la embarcación se comprometieron a que ésta sería rescatada y retirada del sitio cuando las condiciones climatológicas lo permitieran, así como informar a las autoridades cada tercer día los avances de las actividades de salvataje, las fuertes marejadas y tormentas invernales que azotaron la región ocasionaron daños irreparables en el casco de la nave, haciendo inviable su reflotamiento. En marzo del 2017 se informó que la embarcación sería sacada a pedazos del lugar. No obstante, casi 6 años después del accidente del Big Mar, sus restos continúan en el mismo sitio, transformándose en un punto turístico para los visitantes curiosos. Durante el accidente, el sardinero Big Mar quedó escorado ligeramente sobre su costado derecho. Sin embargo, las fuertes olas, el acceso de personas buscando saquear lo poco que quedaba y los turistas intrépidos han hecho que se vuelque sobre su costado izquierdo. El Big Mar no fue el único barco accidentado en la península baja californiana en 2016. La lista de naves la inicia el barco sardinero Cachanilla, encallado en las inmediaciones del estero de San José en las costas de Guerrero Negro en Baja California Sur, el 15 de febrero, seguido por el camaronero Tartaro, que se hundió en el mes de marzo en el puerto de San Felipe. Después, el sardinero Ocean Venture encalló en el puerto de San Carlos el 12 de junio. 5 meses después, el barco Ventura se hundiría dentro del puerto del Sausal el 8 de noviembre, y le seguiría el camaronero Insurgentes Morelos, que se hundió en el muelle Fondeport del puerto de San Felipe el domingo 13 de noviembre. Estos accidentes marcaron el 2016 como un año de mala suerte para la navegación. Pero de todos, solamente el Big Mar sobreviviría para convertirse en atractivo turístico en la zona. Aunque llegar a él es toda una aventura, ya que no existe un acceso público desde la carretera o la playa. En algún momento se instalaron escaleras y barandales para facilitar la entrada por la carretera escénica, pero por alguna razón estos fueron destruidos, dificultando la bajada por un sendero rocoso y resbaladizo. Si tienes planes de visitarlo,
debes buscar un lugar seguro para dejar tu automóvil, ya que se han reportado robos a los vehículos que se estacionan en el acotamiento. Nosotros decidimos quedarnos en el campo Saldamando, del cual te compartimos un video de nuestra visita en la parte superior. Desde ahí subimos a la carretera y caminamos hasta llegar a la rudimentaria entrada, aunque esto tampoco es seguro, ya que va sobre el acotamiento en una carretera de alta velocidad, por lo que debes ir muy visible y con mucha precaución. La entrada se encuentra en el kilómetro 92+600 de la carretera escénica yendo de Tijuana a Ensenada, pocos kilómetros antes de la caseta de San Miguel. A partir de ahí deberás descender cerca de 20 minutos en un sendero rocoso, con tierra suelta y áreas donde debes de cruzar unas tablas para poder continuar. Te recomendamos ir muy temprano o antes del atardecer, evitando el mediodía. Llevar tenis o botas de excursión, gorra y agua, ya que no hay sombra en el lugar. En lo personal, te recomendamos no ir con niños muy pequeños o de brazos, ni con mascotas, ya que el camino es muy complicado e incluso nuestro Rambito le sufrió. La visita vale muchísimo la pena y esperamos que pronto sea posible mejorar el acceso y la seguridad para quienes lo visitan. Si llegas a ir y logras bajar, no olvides etiquetarnos en tus fotos con el hashtag RedescubriendoBC. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigamos redescubriendo juntos Baja California. Hasta la próxima.